Bueno, qué alegría saludarlos, como les decía nuevamente, es una bendición. Hermanos, yo les aseguro, no puedo decir que la facilidad online es buena, pero no hay como venir a la casa de Dios. Porque en la casa de Dios se siente diferente. Porque la unidad de los hermanos, hay armonía y gozo, dice el Señor. Si no, no lo hubiera dejado en la Biblia, porque aquí lo dice. Salmo 133 dice, cuán bueno y agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba. Y ahí ustedes pueden seguir leyendo. Y dice, es como el rocío del monte que va descendiendo sobre los montes de Sion, donde se da esta armonía. El Señor concede bendición y vida eterna. Gracias. Muchísimas gracias, porque sabemos, hermanos, que voy a abrir mi corazón. Miles, cientos, millones de iglesias están cerradas por el mundo entero. No hay iglesias. Y nosotros en esta nación, que se nos permite reunir, debemos esforzarnos, porque hay personas que están tomando como si fueran unas vacaciones. Maravilloso que descansen, pero recuerden que nos debemos al Señor. Entonces, los que no pueden, gloria a Dios, porque están en online. Pero aquellos que pudieran no están, ¿qué va a pasar? Me han llamado unos pastores, yo hablo con muchos pastores durante la semana, y vemos la situación que hay, tan difícil, ¿no? La iglesia está en un 30, 40 solamente asistiendo, no va más personas. Por una y otra parte, y hay otra parte que ni vienen ni están online. ¿Dónde están? Y eso es peligrosísimo, porque seguro están diciendo, cuando abran, pero en muchas iglesias está abierto. Hay unos pastores que me llaman y dicen, pastora, yo extrañaba su llamada todos los meses, venga a la reunión de pastores, y yo no digo, ahora extrañamos que nos llamen. Digo, bueno, mientras sea el tiempo, tenemos que acudir a todo llamado, porque hay momentos que uno sabe qué va a pasar, pero nos estamos viendo porque busquemos al Señor mientras podamos encontrarlo y Él sea hallado. Así que hablaba con nosotros pastor y decía, es que no es igual como cuando vamos a la iglesia. Cuando vamos a la iglesia, el solo vernos, sonreírnos, ya hay una coinonía, hay una amistad, hay una relación hermosa de que somos, de que pertenecemos y de que estamos entregados al Señor. Así que doy gracias por todos los que vienen cada domingo, por los que se conectan también, pero bendecimos los que no están, para que el Señor los levante, les dé fuerzas nuevas y puedan estar reunidos en su nombre. Así que aplausos para ustedes en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por este tiempo tan maravilloso. Y bueno, continuamos entonces. El martes hay servicio. El martes nos conectamos por online porque no venimos a la iglesia. Estamos viviendo solo el domingo y el martes online. Pero este sábado, domingo y lunes, el 5, 6 y 7, volvemos a tener ayuno. Amén. Es maravilloso. Nos hemos enriquecido, hemos clamado, hemos orado, hemos visto tantos milagros. Yo espero que ustedes participen en este ayuno. Es un ayuno congregacional, es un ayuno de la iglesia. Únanse. Sábado a las 7 de la mañana, conéctese, le damos al teléfono. Domingo igual y lunes. Y va a haber toda la bendición. No quiere decir que usted si no ayuda no está bendecido. Tú eres un bendecido. Pero quiero decir es lo que se desata.
lo que se recibe. Como a nivel espiritual te levantas, como que si estás caído vuelve y quedas como conectado, ¿verdad? Vuelve a quedar en sintonía, vuelve a quedar espiritualmente así como al gusto, al punto. Eso es, hermanos. Así que los animamos, vamos a estarlos animando, llamando, para que ustedes estén en el momento, sábado, domingo y lunes. Aparte este tiempo, es bueno apartar tiempo para el Señor. Cuéntenle a su familia, cuéntenle a los que se reúnen, díganle voy a estar en ayuno, no quiero que me interrumpan. Si me ven orando en el cuarto, cuando usted ore y leyendo la palabra, ore conmigo también. Unámonos al ayuno, porque este mundo, como está, necesitamos orar muchísimo. Necesitamos pedir perdón y arrepentirnos, porque las cosas están difíciles. Y para nuestros hijos y nietos, pues mucho más. Así que vamos a hacer de que Dios nos conceda este regalo tan grande y tan maravilloso. Rosa, ahorita te haces más habla de no te veo, me gusta más, ahí sí te veo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias. Ok, yo estoy aquí, entonces ya le di esos dos anuncios importantes y maravillosos. Yo sé que han habido muchos cumpleaños y que la semana pasada estuvo Eva cumpliendo años, también cumplió años Irene, también cumplió años Santiago ayer, el de Eva también cumplió años, o cumplió de años Rosita, también cumplió Irene. Irene cumplió, es una mujer muy detallista. El Día de la Madre, Día del Padre, Navidad, tu cumpleaños, no deja de traerte una tarjeta. Además, ella se acuerda de todos y por eso es tan importante. No quiero decir que a ustedes no los estoy bendiciendo, ya hablar por ustedes, pero vamos a dar una aplauso. Ponte de pie, porque esta es una mujer muy detallista. Vamos, ponte de pie. Yo admiro te felicitamos, de verdad. Yo admiro que también para sacar un regalo me difícil. Así que sé que están detallista. Ya sean tarjetas ni me digan. Esos son dones que tienen personas, ¿verdad? Talentos hermosos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por la vida de Irene, por su verdad, por su tenacidad, por su detalle, por estar sembrando en cada uno de nosotros, porque esa tarjetita de pronto se la da a todos y no sabemos a quién le significa tanto, Señor, que llega a su corazón. Porque una sonrisa, una felicitación, una tarjetita llena mucho, cuando a veces hay personas que nunca reciben nada. Las que muchos reciben, pues agrada y se alegra una más, pero también hay personas que son muy solos. Y damos gracias por la vida de Irene, que todo lo que ella ha sembrado lo recoja en el nombre de Jesús. Amén. También oramos por los niños hermosos, joven y niña. Padre, le decimos a Santiago, un joven, que se ha mantenido, Señor, con su mamá y sus hermanos. Es un tiempo difícil para los jóvenes. Queremos que tú tomes ese corazón de Santiago y que él te escuche, Señor, que seas tú ese papá, porque tú eres nuestro papá, no solo Dios, eres nuestro papá. Y que él sienta que tú eres ese papá hermoso, que lo ama y que no hay nada que impida una relación igualadita en el nombre de Jesús, que crezca con ese principio, que siempre esté atenta a escuchar la voz de papá. Los bendecimos a todos y a quien me escapa. Señor, perdóname, los bendigo en el nombre de Jesús, bendigo a mi hija que cumplió el primero en el nombre de Jesús y a todos los que cumplen, Señor. Gracias. En agosto ninguno más, no se me olvidó alguno, sino perdónenme.
nos olvidan los cumpleaños y son tan importantes. Así que bueno, vamos entonces a recibir la palabra. Nosotros estamos con un tema maravilloso, los remanentes fieles. Y aquí que aquí estamos los remanentes fieles. ¿Cuándo se cree un remanente fiel? ¿Cuándo dicen yo soy un remanente? Yo soy. Amén, dígalo, yo soy un un remanente. Un remanente son de los que quedan. Un remanente son los que están firmes con el Señor. Un remanente es el que se arrepiente, pide perdón. Un remanente es el que el Señor apartó. Porque a veces el Señor aparta, pero hay unos que aunque estén apartados se zafan. Un remanente es el que sabe que tiene un llamado, que está firme, que sigue adelante, que su deseo es hacer la voluntad de Dios, que su deseo es cumplir la palabra de Dios, que su deseo es orar, leer, y si es necesidad de interceder y ponerse en la brecha por otros, lo hace. Y hoy vamos a estudiar en Esdras 9 a ese hombre de Dios que conocía la palabra, que era muy admirado porque él se había dedicado a la palabra y que a él le dieron la función o el trabajo de ir a regresar parte de los que estaban saliendo de Babilonia y tenía que llevarlos a Jerusalén. Es más, no fue de los primeros, porque cuando llegó ya el templo estaba de nuevo construido. Es muy interesante estudiarlo. Esta semana lo estudiamos. Yo les mandé el estudio a ustedes, porque yo sé que ustedes lo leen, ¿verdad? Ustedes son firmes leyendo. Entonces, me impactó. Y vamos a mirarlo ahora, los remanentes. Porque está en otra parte, está en el estudio de agosto, estudio bíblico del mes de agosto, ahí tengo el gran 9, yo sé que ustedes lo tienen, pero voy a ampliar más. Esdras 9, te presento a Esdras. Él tuvo que nacer en el cautiverio o llegar muy pequeño, lo que dice, más o menos, y era un hombre muy entregado al Señor, un hombre que realmente amaba a Dios sobre todas las cosas. Entonces, Esdras 9 confiesa el pecado del pueblo. Vamos a ver lo hermoso que es. Pongan mucha atención y vámonos a la Biblia. Vamos a esa época, que podemos también en esa época comparar cosas con nosotros. Esdras recibe acusaciones del pueblo, incluyendo los líderes y sacerdotes. Imagínate la condición que había, que sacerdotes, reyes, líderes estaban en pecado. A ver, vamos a hacer unos paréntesis. Es como decir que la iglesia de hoy, los pastores, profetas, los líderes, los apóstoles, estén en pecado, estén haciendo lo que a Dios no le agrada. Imaginen la condición. Cuando Dios lo llevó al cautiverio, llevó un pueblo que eran hijos buenos. ¿Te acuerdas que estudiamos Jeremías 24? Que esperaba que ellos los fueran el Señor los fuera a tratar bien y les iba a ayudar porque tenían un corazón que era un corazón que se podía trabajar, que se podía pulir. Y Dios tenía eso para el pueblo, porque el que se quedó, el que peleó, el que no quiso ir, estaba en desobediencia. A veces Dios da una ley donde todos, o una orden donde todos debemos ir caminando. Y qué triste a veces que todos vamos caminando a la iglesia por algo y tenemos hermanos e iglesias que están caminando por otro lugar. Entonces uno dice, ahora entendemos qué pasa, que no son obedientes. Dice, después de todo esto se le acercaron los jefes
y me dijeron, el pueblo de Israel, voy a aplicar acá mejor. Es gráfico, ¿ya me encontraron todos? Amén. Después de todo esto se me acercaron los jefes y me dijeron, el pueblo de Israel, incluso, escucha ahí, los sacerdotes y levitas. Tú sabes que el sacerdote servía en el templo y el levita adoraba al Señor. No se han mantenido separados de los pueblos vecinos, sino que practican las costumbres abominables de todos aquellos, es decir, de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. Desde las mujeres de esos pueblos han tomado esposas para sí mismos y para sus hijos, mezclando así la raza santa. Ahí yo quiero que usted subraye. ¿Qué somos? Raza santa. Que a veces no lo entendemos, somos real sacerdocio, nación santa. Dios nos llama santos. Por equivocación, de malinterpretación, hacen santo a alguien y hacen imágenes, pero eso no le agrada a Dios. Tú eres santo. La gente dice, yo santo, sí. Así, si tú miras todas las cartas en el Nuevo Testamento, llaman a los santos, a los que creyeron en Jesucristo. Y esa es una tierra, un pueblo santo, porque es el pueblo escogido por Dios. Tú eres pueblo escogido por Dios porque tú recibiste a Cristo. Ya no estás fuera del Evangelio, ya no estás fuera de las promesas. Ahora eres santo, un pueblo santo. En este tiempo el pueblo del Antiguo Testamento que estaba con el Señor era un pueblo santo, pero ahora nosotros en este tiempo somos el pueblo santo de Dios. Somos los llamados, los bendecidos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, mezclando la raza santa con los pueblos vecinos. Por eso es tan importante cuando les decimos, no se mezclen. ¿Qué quiere decir esto? Somos linaje escogido, somos reyes y sacerdotes, somos hombres y mujeres de fe, llenos de promesas. Entonces, si nosotros somos eso, quiere decir que no debemos estar tan ligados con personas que no tienen buenos principios, que hacen la maldad, que no practican la verdad, que aprueban la maldad, que hacen malos negocios, que hacen malos tratos. Dice el Señor que con esas personas ni nos metamos. Entonces nos llamarían racistas, ¿verdad? Pero es que yo estoy cumpliendo con la palabra. Porque las buenas costumbres son corrompidas por las malas costumbres. Si nosotros no obedecemos a Dios y hacemos amistades que no nos convienen, dígame usted, ¿qué fuerza va a tener después para ser firme y no hacer lo que los otros hacen? Si tu principio básico, que es Dios, no lo cumples, ¿cómo cumplirá los demás? Por eso si jóvenes, si tu mamá dice, no escuche ese, no vea eso, esa amistad no obedezca, es por el bien de ustedes, en el nombre de Jesús. Yo oigo una canción y digo, eso no me gusta, pero no la siento en mi espíritu que es buena, apaguen eso. O un programa o una persona, digo, no, hay algo que no está bien en esa persona. Y pues a veces se nos dice que somos religiosos, lejos de ser religiosos. Lo que estamos es en el espíritu. El religioso es diferente, el religioso juzga por juzgar, critica por criticar. Nada de lo que está haciendo el hombre de Dios lo ve bien, porque siempre hay algo para criticar. Entonces, el pueblo se había mezclado. Imagínense, a donde Dios llevó un remanente, llevó un pueblo en cautiverio, a que los trataran lo mejor, a que comieran lo mejor de la tierra, a que cultivaran, construyeran sus casas, se multiplicaran, decidieron casarse con mujeres paganas, unirse con pueblos idólatras,
con pueblos que hacían cosas que a Dios le desagradaban. No quiero decir que todos, usted lo va a entender ahora, pero parte de los que se fueron cometieron ese error. Y entonces, esto es lo que sigue pasando. Dice, y los primeros en cometer tal infidelidad han sido los jefes y los gobernantes. El 3. Cuando escuché esto, dice Esdras, me rasgué la túnica y el manto. Me arranqué los pelos de la cabeza y de la barba, y me postré muy angustiado. Entonces, por causa del pecado cometido por los repatriados, se reunieron a mi alrededor todos los que obedecían la palabra de Dios. Y yo seguía angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. A la hora del sacrificio me recobré de mi abatimiento y con la túnica y el manto rasgados caí de rodillas, extendí mis manos hacia el Señor y le dije en oración. Ok, antes de que vayamos a estudiar oración, miremos algo, la costumbre de ellos, cuando se sentían degradados, cuando la humillación llegaba a lo máximo, cuando veían que le habían fallado tanto al Señor, en señal de arrepentimiento se rompían su ropa, así rasgada, se arrancaban el pelo y la barba, unos entraban en silicio, o sea, en ceniza, quedaban ahí postrados. Nehemías, si no me equivoco, en el 10:25, él no se las arrancó él, se las arrancó el pueblo cuando se enteró de lo que habían hecho. A cada uno fue y le arrancó las barbas, porque era una ofensa contra el Señor. Aquí vemos a un Esdras, un hombre fiel, firme, remanente, enamorado del Señor, enamorado de las palabras, firme, que dijo, pero ¿cómo es esto? Sintió temor por Dios, sintió que, yo pienso que él hasta llegó a sentir, dicen los estudios, que volvían a perder el templo del Señor. Sintió tanta vergüenza, se sintió tan angustiado que no podía, llorando y clamando. Desde la mañana a la tarde él estaba angustiado. El problema de hoy en día es que aunque tenemos a mi Cristo, que es lleno de misericordia, de gracia y sobre gracia, se hacen las cosas y nada pasó. No me siento mal si no se tapa más. ¿Y a dónde vamos a llegar? Si Dios está pidiendo que en todo su tiempo, en todas sus épocas, un pueblo arrepentido, un pueblo en dolor por el pecado. No podemos hacernos amigos del pecado porque el pecado nos va disminuyendo nuestra fe, nuestra esperanza, nos vamos consumiendo. Cada uno sabe lo que, como estudiamos hace 8 días, que el corazón nos muestra la falla de cada uno. Nos juzga. Pero lo triste es que hoy no lo estamos viendo. Entonces, ¿cómo está Dios? Un Padre amoroso, misericordioso. No, y lo peor es que pedimos justicia sin nosotros ser justos. Ahí es lo que más me da temor. Señor, haga justicia, y tú estás justo para pedir justicia. ¿Por qué no mejor pides misericordia por ellos y por nosotros? Porque tenemos que tener misericordia por los que están con problemas. Y vas a ver la oración. Que aquellos que están equivocados se arrepientan, pidan misericordia. Señor, haga justicia. ¿Tú eres tan justo para pedir justicia? Yo no me atrevería. A mí me da temor pedir justicia. Señor, hágase tu voluntad. Señor, tenga misericordia.
Señor, no tenga en cuenta ese pecado. Señor, permita que se arrepienta. Porque la misericordia de Dios es grande, grande, grande. Entonces, miramos enseguida que la primera parte de la oración, y como vimos, vamos a mirar, fue arrepentimiento. Le dice: Dios mío, estoy confundido y siento vergüenza de levantar el rostro hacia ti, porque nuestras maldades, y él entra ahí, las maldades de ellas no eran de esto, pero él entra a interceder, él entra a abogar, él entra a clamar. Se han amontonado hasta cubrirnos por completo. Imagínate, cubrirnos por completo. O sea, había tanta maldad que él dijo: esto ya nos cubrió. Cuando el pecado es tan grande, abunda, pero para eso sobreabunda la gracia. Pero no podemos abusar de la gracia del Señor. Lo malo es malo, hermano, y lo bueno es bueno. Dios es maravilloso, Dios es perdonador, Dios es nuestro Padre. Pero Él está tan confundido de ver que lo que Él llega a ver no es lo que Él esperaba. Nuestra culpa ha llegado hasta el cielo. Cuando nosotros no tenemos ni cara para decir: Señor, heme aquí. Cuando levantamos las manos hacia el cielo, estamos diciendo: Señor, estoy libre de pecado. Señor, estoy aquí a tu misericordia. Se arrodillaban, y usted ve en la Biblia el Señor Jesucristo, ve a Daniel, ve a varios hombres de Dios que siempre buscaban estar arrodillados y alzaban sus manos, su rostro. Cuando oraba Jesucristo, ¿cómo lo hacía? Siempre elevaba la oración buscando al Padre Celestial. Pero Él le dice: estoy confundido y siento vergüenza de levantar el rostro hacia ti, porque nuestras maldades se han amontonado hasta cubrirnos por completo. Nuestra culpa ha llegado hasta el cielo. Él reconoce, y oraciones como estas, Nehemías hace parecida, y también en el 9, Esdras en el 9, hacen oraciones tan iguales, porque el pueblo era el tiempo en que ellos salieron y vieron tanta maldad, sabiendo que se suponía que era un tiempo diferente, que era un tiempo de que Dios le había dado una nueva oportunidad. Es como decir: si Dios te dio de nuevo la oportunidad, si Jesucristo murió por mí y yo le acepto su perdón, pero me aparto de nuevo, me perdona el Señor, regreso, me limpia del pecado y vuelvo. Para ellos era decir: pero todo lo que hizo el Señor, y ahora volvemos a hacer lo mismo. ¿Qué cara le ponemos al Señor? Ahora mire, dice: desde los días, porque ellos aceptaron su culpa, dice: desde los días de nuestros antepasados hasta hoy, nuestra culpa ha sido grande. Y aquí está hablando del antepasado. Por eso es muy importante nosotros tener en cuenta mi generación de mis nietas, la generación de mis hijos, la generación de yo y mis hermanos, la generación de mis padres, la generación de mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, que recopilemos cómo hemos estado y busquemos vivir en una santidad, porque el Señor dice que perdona 4 generaciones o maldice 1000. O sea que tú quieres estar en bendición. Entonces, reconocer nuestros errores y pedir perdón. Si tú ves que en tu familia hubo un error, pida perdón. No lo escondan. Tenemos que reconocer los errores de nuestra familia. No nos tienen que decir públicamente si no quiere, pero ante el Señor. Tú tienes que decir: mi familia toma, mi familia roba, mi familia robó, mi familia asesinó. Yo no sé, yo no estoy dando un ejemplo. Mi familia hizo contrabando, mi familia traficó, mi familia vendió esclavos. ¿Cuántas cosas podemos decir?
nos burlamos del Señor. Mi familia no quería nada. O sea, ustedes van recogiendo de acá y pedir perdón. Amén, así Ellos hacían esto, pedían perdón. Y hoy en día hay líderes. Usted es un líder, usted es un hijo, un discípulo. Muchos ya no son ovejas. En términos general somos ovejas, pero en como hemos ido creciendo ya no somos ovejas. Ya somos personas maduras. Entonces esto me impacta porque ellos reconocen su culpa, pero este es un hombre que se levanta a clamar, así como se levantó Nehemías, se levantó a clamar por una situación tan difícil que estaban viviendo. Dice, de los días de nuestros antepasados hasta hoy, nuestra culpa ha sido grande debido a nuestras maldades. Nuestros reyes y nuestros sacerdotes, ¿cómo decir? Nuestros presidentes, nuestros pastores, fuimos entregados al poder de los reyes de los países vecinos. Hemos sufrido la espada, el cautiverio, el pillaje y la humillación como nos sucede hasta hoy. O sea que, sabiendo cómo vivir bien, volvían a hacer el mal. Y a veces leemos al Antiguo Testamento y decimos, eso pasó allá. Miremos el Nuevo Testamento y ¿qué está pasando ahora? ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué ves tú por las noticias? ¿Qué ves tú en los comerciales? ¿Qué ves tú en el vecindario? ¿Qué ves tú con las familias que tú amas? ¿Qué ves? Pues yo y usted tenemos que arrepentirnos. Nosotros tenemos que ayunar para arrepentirnos por los que no se arrepienten, pero para que el perdón llegue o el arrepentimiento llegue al cielo. Ahora ahí vamos para poner mucha atención. Claman a Dios porque da cuidado del remanente. Dios siempre, no se le olvide, siempre el remanente de Dios va a ser cuidado. Dice, pero ahora tú, Señor, y Dios nuestro, por un breve momento nos has mostrado tu verdad, tu bondad al permitir que un remanente quede en libertad y se establezca en su lugar santo. Amén. Vuelven a la tierra santa y Él no quiere entrar sin antes arrepentirse y pedir perdón. Y dando gracias porque el Señor en todo esto saca su remanente. Aunque estemos en una ciudad difícil, Dios sabe quién es el remanente, Dios sabe quién en su casa ora, Dios sabe quién en su casa se arrepiente. Porque si la iglesia es santa, tu casa también tiene que estar en santidad. Tu vida tiene que estar en santidad. Si tú trabajas, haz tu espacio santo. Donde tú estás, tú puedes hacer las cosas santas, porque hoy, a través de Jesucristo, tenemos la autoridad y el derecho para orar y decir, se va toda la maldad y en el nombre de Jesús te entronamos, Jesús, te entronamos, y que este espacio donde yo estoy sea tierra santa. Amén. Tierra santa es tu casa. Tierra santa es tu espacio donde oras o donde duermes. Tú no puedes mancillar tu leche, tú no puedes mancillar tu casa. Tú tienes que tener una santidad. Sin santidad no vamos a ver el rostro de Dios. Y Él nos llama a ser santos. Es más, nos llama santos, aunque sin serlo nos dice santos. Lo bueno del Señor es que aunque no seamos, nos habla como si ya fuésemos. Que aunque no hemos logrado cosas, nos habla como si ya las logramos. Entonces tenemos que pelear más la santidad en mi vida, en mi casa, que es donde yo vivo, en mi trabajo, que a veces según el trabajo es difícil, pero tú eres luz. Y tú llevas la luz a Amén. Entonces, y a la iglesia, santidad.
Pero aquí no había habido santidad ni en la iglesia, porque los sacerdotes mismos, que son, como decir, los pastores de ese tiempo, no estaban en santidad. Ni los levitas, que eran los que estaban encargados de adorar al Señor. ¿Te acuerdas del rey David cómo ordenaba todos los grupos de canto? Cada vez que salían y volvían a tener lo que se les había perdido, volvían a llamar. Es más, ellos se dieron cuenta en el anterior que no había levitas, y un momento no hay levitas, y se pararon a ver dónde y cómo iban a levantar los levitas, porque ellos entendían que no podían estar sino que adoraban al Señor. David era un adorador, y David, a través de la adoración, cuando él se metía a adorar, desafió leones, osos, gigantes, y Dios le respondía. Entonces dice, has permitido que nuestros ojos vean una nueva luz. ¿Dónde está la nueva luz de nosotros? Amén. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús tenemos una luz. Ellos tienen una nueva luz y la luz en nosotros resplandece. Porque tú no puedes apagar la luz de Cristo Jesús que está en ti. Cristo vive y Cristo es una luz en tu vida. Tú eres una llama encendida. Tú eres un carbón encendido para bendecir a todos. Porque cuando usted habla, usted va a traer vida, luz, esperanza. Y nos ha concedido un pequeño libro en medio de nuestra esclavitud. Aunque somos esclavos, no nos has abandonado. Nunca el Señor nos va a abandonar. Amén. Y dígalo, mi Señor nunca me abandonará. Él dice que ni siquiera los huérfanos. Dice, aunque madre y padre te dejaren, yo con todo te recogeré. Él nunca nos va a abandonar. Dios no es Dios nuestro, sino que nos has extendido tu misericordia a la vista de los reyes. O sea, los reyes sabían la misericordia que estaba sobre el pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios, no todos, porque había unos remanentes que cumplieron, dejaron en alto el nombre del Señor. Y nosotros en ese tiempo, la iglesia en ese tiempo, tiene que dejarlo en alto el nombre del Señor, porque la iglesia está siendo, nunca más ¿sabes? Está siendo vista. Tú sabes que el gobernador de aquí lo dijo varias veces públicamente y por teléfono. Los servicios son esenciales. Amén, así es. Amén. No pueden faltar. Amén. Y han dicho, la iglesia y los pastores son esenciales porque dirigen a un pueblo. Yo no creo que un cristiano esté en una protesta. Exacto. No. Y si lo está, se tiene que arrepentir. Porque un cristiano no puede estar en eso. ¿Se ha visto a través de la historia que los cristianos mueren, sí o no, por el nombre? Pero ha visto que el cristiano mata por el nombre del Señor. No. Porque no es con espada, Con el Jesús. ni con Jesús, con el Santo Espíritu. Amén. El cuarto punto dice, recibir una nueva vida. Sigamos leyendo. Nos ha dado una nueva vida para reedificar tu templo y reparar sus ruinas. Y nos ha brindado tu protección en Judá y en Jerusalén. Amén. El muro no era que tuviera que hacerse por ser vistos, por ser bonito, no, el muro era necesario porque protegía a la ciudad de ladrones, de animales salvajes y de todo peligro. Por eso en la noche cerraban las puertas. Ahora, miremos el siguiente versículo porque ellos reconocen la desobediencia. Y ahora, después de lo que hemos hecho, ¿qué podemos decir? O sea, ¿qué, Señor, con qué cara venimos aquí? Solo el arrepentimiento. No hemos cumplido los mandamientos que nos diste por medio de tus siervos, los profetas, cuando nos advierte. La tierra que van a poseer está corrompida por la impureza de los pueblos que la habitan, pues de un extremo a otro ellos lo han llenado de con abominación. Y en la tierra que estamos, y en tu país, y en mi país, está lleno de abominaciones.
esta situación caótica y triste. Pero tú eres un llamado, tú eres un remanente, tú estás para que el mundo vea que hay una esperanza, que el mundo vea que tú tienes una luz, que el mundo vea que tú tienes una nueva vida, que el mundo vea que usted es diferente, que su vecino venga y le diga, ¿qué hacen ustedes que me gusta su estilo de vida? Que en su trabajo le pregunten, ¿usted profesa algo? Porque yo veo que tú tienes otro comportamiento. Y ahí es cuando tú le predicas de Cristo y muchos se convierten en el nombre de Jesús. Aplaudan fuerte, fuerte para el Señor y para el Señor. Igual los que nos están viendo, los que están conectados, los bendecimos. Por eso, no permitan ustedes que sus hijas ni sus hijos se casen con los de esos pueblos. Eso no, hoy en día al cristiano no le da mucha importancia. Hoy en día los hijos de los cristianos no lo ven tan importante. Pero la palabra lo dice en 2 Corintios 10 que no nos casemos con hijos desiguales. Porque tarde que temprano te vas a apartar del Señor. Porque la fuerza de ellos más grande tiende hacia el mal, tiende hacia la pereza, tiende hacia no buscar a Dios, tiende hacia hacer cosas que no le agradan a Dios. Y usted, cuando nazcan los hijos, el uno dice no a la iglesia, el otro sí. Es una total desacuerdo y pelea en las casas. Pero estamos advertidos, pero no lo hacemos. Bueno, te casaste y no conocías del Señor, Dios conoce su condición, pero es difícil porque tienes que orar mucho para que tu esposo o tu esposa se unan y sean uno en el mismo camino. Pero que se puede, sí se puede, pero no es fácil. Y hay matrimonios que definitivamente, pues por todo esto se rompieron en el nombre de Jesús. Nunca, dice la palabra, sigamos leyendo, dice, ponga la Biblia por favor, ¿no la están poniendo? Sí, no me la sí. ¿Sí? Oh, gracias. Dice, nunca busquen el bienestar ni la prosperidad que tienen ellos. O sea, a veces por el dinero nos dejamos comprar, por las influencias, por las posiciones. Pero el que te va a dar todo es el Señor, no las amistades. Amén. ¿De dónde viene tu ayuda? Si tú pones la confianza en el amigo, en la amiga, en el jefe, en tal, en el millonario, tu confianza no está en Dios. Y la confianza tuya debe estar en Dios. Porque Dios es el que te da. Dice, nunca busquen la Biblia, por favor. ¿Qué versículo vamos? Yo tengo sin versículo. 11. 11, sí. 12. Sí. 12, pastora. Ok. Nunca busquen el bienestar ni la prosperidad que tienen ellos, para que ustedes se mantengan fuertes y coman de los frutos de la buena tierra y luego se alejen por herencia a sus descendientes para siempre. Fíjate que por seguir lo que no viene de Dios, un mal negocio o un buen negocio, pero que te da tanto que te impide venir a la casa de Dios, ¿qué es mejor? ¿Estar con el Señor o estar con millones? Difícil de decidir porque abriste esa puerta y ya está la ambición, el deseo. Entonces dice ahí, nunca busquen el bienestar y la prosperidad que tienen ellos para que ustedes se mantengan fuertes y coman de los frutos de la buena tierra. Y luego se la den por herencia a sus descendientes para siempre. O sea, que usted sea fuerte en el Señor, sea fuerte como hombre de Dios, sea fuerte como mujer de Dios, manténgase firme, Dios te va a prosperar, Dios te lo va a dar, para que usted no tenga que estar mirando a los demás y porque usted le tiene que dejar una descendencia y una herencia a tus hijos. Pero también quiero decirles que la heredad tuya viene del Señor. Amén. Mire ahora este punto. Después de todo lo que nos ha acontecido por causa de nuestras maldades, de nuestra culpa, tenemos que reconocer
que tú, Dios nuestro, nos ha dado el castigo que merecemos. Dios nunca te va a dar un castigo mucho más de lo que tú mereces. Por eso cuando estés pasando una prueba, no digas, Señor, esto es injusto. No, tú la mereces por algo que has hecho y tú no lo sabes. Pues sépa lo que sí, porque Dios jamás haría algo contigo que tú no mereces. O que tu familia esté limpiando pecado que trae atrás y te toca hasta que su familia quede limpia. Tú, nuestro Dios, nos ha dado el castigo que merecemos. Dice que ellos dicen, ni siquiera nos ha castigado de lo que somos, sino que nos ha dejado un remanente. Mira Dios cómo cuida el remanente. Y aquí hay muchos remanentes y nos están viendo los remanentes, porque Dios nos ha preparado para que seamos remanentes, apartados y escogidos del Señor. ¿Cómo es posible que volvamos a quebrantar tus mandamientos contrayendo matrimonio con la mujer de tus pueblos que tienen prácticas abominables? O sea, ellos dicen, ¿qué hicimos? Pecamos, te fallamos, Señor. Y tú has sido tan bueno y te volvimos a fallar. Ahora, el punto 7, ellos reconocen que Dios es justo. Dice, Señor Dios de Israel, tú eres justo. El Señor es justo, el Señor es fiel, el Señor es grande, el Señor es misericordioso, el Señor perdona tus pecados, el Señor no tiene en cuenta tu maldad, el Señor siempre tiene los brazos abiertos para darte cada día más y más. Culpables somos, Señor Dios de Israel, tú eres justo, tú has permitido que hasta hoy sobrevivamos como remanentes. Vas a sobrevivir. Amén. En momentos difíciles tú vas a sobrevivir porque tú eres un remanente. No tengas temor, no tengas miedo. Créale al Dios Altísimo, créale al Dios Poderoso, porque hay un remanente que son como la niña de sus ojos, están en la palma de su mano y esos somos nosotros. Pero el Señor lo que piensa es que debemos ser justos, que debemos cumplir con la palabra. Culpables como somos, estamos en tu presencia, aunque no lo merecemos. O sea, llegó el arrepentimiento. Yo no les voy a predicar el 10, ustedes lo van a estudiar, ya lo puse ayer. Pero qué triste que tuvieron que